Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conosur. Hoy un programa distinto, o especial, mejor dicho, y seguramente todos los resultados los vamos a tener en los próximos programas. Tenemos una visita muy importante, lo tenemos al doctor Osvaldo Bassano, que nos está visitando en el estudio. Bueno, tenemos de todo para preguntarte. Bueno, mucho gusto, es una alegría tenerte acá, Osvaldo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme y te agradezco mucho por esta invitación y espero poder ayudar y colaborar como siempre pienso, ¿no? Claro. Que los informes que traemos les sirvan. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar. Sabemos que el doctor Osvaldo Bassano es presidente de ADUC, de Defensa del Consumidor, y con todo lo que él siempre está respondiéndonos, así que vamos a empezar por algo que tiene que ver con este número tan grande que tiene que tener una persona para no caer en la pobreza y para no caer en la indigencia. 250.000 pesos casi, 638 para no ser indigente. ¿Cómo lo estás viendo ese número, que es muy abultado? Bueno, es un número interesante que pega de lleno en los hogares y en los consumidores. Ahora, lo que nosotros tenemos hecho, que hace mucho más, casi 10 años, que venimos haciendo relevamiento de 51 productos alimenticios y de limpieza que, digamos, promediando son los que se utilizan en un hogar. Sí. Nosotros tenemos que nos están dando para este mes de julio pasado 6,5 el incremento de los alimentos. Así puedo nombrar que hemos encontrado un sachet de leche a 600 pesos, 500 pesos, cualquier cosa. Lo mismo pasa con el kilo de pan, hasta 700, 800 pesos, un litro de aceite, 1.000 pesos en algunos lugares, 870, 900, entonces el promedio nos ha dado 6,5 y para los 6 meses del año, los 7 meses del año 23 nos da 46,7 esta canasta del hogar. Para comprar esta canasta, una familia tipo necesita 171.236 pesos, que si le agregás vestimenta, viaje, alquiler, por supuesto, casi ronda los 300.000 pesos normales y habituales, cosa que muchos que tienen ingresos que a veces no superan los 70.000 pesos, ocurre que no llegan ni siquiera a mediados de mes. Claro. Esto es lo preocupante. Por eso cuando hablan en contra de subsidios y demás, muchachos, si hubiera un ingreso como corresponde, no se necesitarían ni subsidios ni nada, porque evidentemente la gente trabaja, recibe los subsidios y trata de llegar a fin de mes para poder trabajar de alguna manera y que eso le sirva para el ingreso. El progreso del consumidor y su existencia es lo principal y eso es lo que tiene que propender el ingreso que tenga, ¿no? ¿Qué quieren las empresas multinacionales que, por ejemplo, venden los productos y quieren venderlo al mismo precio que lo venden en donde, por ejemplo, los sueldos se pagan en dólares? ¿Qué pretenden, teniendo en cuenta que el trabajador en este momento lo hace a pérdida? La República Argentina es uno de los países más libres que hay en el mundo. Yo diría que tiene libertinaje. ¿Por qué digo que tiene libertinaje? Porque las empresas acá ponen los precios que se les antoja, nadie los puede parar. Es decir, si usted no hizo, si la empresa no hizo un convenio por precios justos o por un convenio con el Estado, puede poner el precio que se le antoje. Esto no es así en la Comunidad Económica Europea. Por ejemplo, si usted en Londres sobrepasa el 4% de sus productos, le clausuran el lugar, le clausuran el comercio, lo que significa que hay una forma más de protección hacia el consumidor. En la Argentina no, hay una libertad absoluta. Por eso, cuando a alguien se le antojó hacer público de que los principales gestores de la inflación eran las grandes corporaciones alimenticias, no tuvo nada más ni nada menos que decir la realidad. Uno de los elementos más fuertes son las empresas corporativas que tienen un monopolio en la producción de alimentos, que significa que le van a aumentar el aceite. Hablé de 1.000 pesos, 1.000 pesos. La leche, hablé de 500, 600, 700 pesos, depende del lugar. Hablé recién del azúcar, 700 pesos una bolsa, un kilo de azúcar. Es decir, el pan 700, entre 300 y 700 pesos. Evidentemente, cuando hay un monopolio que pone los precios y no le permite al consumidor que se le llegue a su barrio, porque cuando
Por ejemplo, el tema de la leche es paradigmático. Es una empresa que tiene el 80% de la producción, no lleva la leche a los barrios, lo lleva a los supermercados, entonces los barrios lo tienen que tercerizar para comprar la leche. Una persona que vive en el barrio generalmente no consume porque si yo tengo que pagar 600 pesos allá de leche es una locura. Y sabemos, Osvaldo, que las barriadas están colmadas de chicos, que la casa no puede... Los argentinos estamos acostumbrados a tener un cesto con pan, estamos acostumbrados por ahí, como comida de la noche, tomar un café con leche. ¿Cómo puede ser que esos precios sean tan inaccesibles para la gente que por ahí es lo que consume? Voy a salir un poquito de esto, por favor. Y si me permitís, voy a explicar algo que es muy académico. Hace un tiempito me puse a leer un libro que se llamaba Capitalismo de la Vigilancia. Es un libro que no está escrito por un venezolano, es un libro que no está escrito por un cubano, ni gente de izquierda. Está escrito por un grupo de universitarios de la Universidad de Illinois, Harvard, Cambridge, es decir, principales sociólogos, filósofos y economistas. ¿Cuál es el resultado? Digamos que en el devenir de la historia de esta cuarta revolución industrial tecnológica, hay un avance hacia la alegalidad, donde las empresas quieren existir, ahora explico qué es la legalidad, y lo que significa un regreso al derecho feudal. Es decir, que estas empresas lo que quieren es, primero, que no ser controladas, a legalidad, es decir, la libertad absoluta, sin normas, sin nada. Y segundo, estas empresas, que son corporaciones gigantescas, quieren a su vez ser dueños feudales. Claro. ¿Y qué quieren de la población? Que sean siervos y esclavos. Es decir, que lo único que quieren es que nosotros seamos siervos y esclavos de ellos. Usted me va a decir, ah, qué lindo, ¿y a mí en qué me afecta? Usted sabe que Arcor es la principal productora de alimentos, que produce casi el 90% de la leche porque es dueña de la Serenísima. Usted sabe que la principal molino de la República Argentina, Dehesa y Molinos, es una empresa multinacional que cuando se quiso regular el mercado con Vicentit se opusieron hasta BlackRock. Es decir, en una palabra, las grandes empresas multinacionales son corporaciones que la Argentina la manejan como se le antoja. Claro. Esa es la libertad que hace que no exista otro tema para las pobres barriadas que no les lleguen los alimentos. Y se da vuelta un poquito más. Hace un poquito de tiempo, hace un par de semanas, salió el informe de la liberalización del Pentágono y de la CIA sobre las acciones que había hecho el presidente Nixon sobre Chile de Allende. Fue el principal gestor del golpe de Estado que mataron a Allende. ¿Y sabe qué me recuerdo de eso? El libro de Allende, de Isabel Allende, que establecía en una de sus páginas que después del golpe de Estado, la Casa de los Espíritus, el libro de Isabel Allende, que decía en una de sus páginas que antes del golpe no había ningún tipo de comida en los negocios. Después del golpe había cualquier cantidad de comida. Apareció todo. Apareció todo, pero lamentablemente tan caro que no se podía comer y se pudría en los comercios los productos vegetales y de animales. Es decir, el pueblo no podía consumir. Esto tradúzcalo cuando dicen que no tiene que haber educación, cuando no le dan a la gente el lugar correcto donde vivir, es decir, una casa digna, un barrio digno, donde no curan con sanidad en un lugar como corresponde, un buen sanatorio, una atención física de las personas, inclusive de aquellas personas que necesitan atención por lo que fuere, y entonces usted hace un cóctel en el cual esas personas solo la quieren como esclavos y siervos. Claro. Y eso es lo que está pasando, y cuando no atacamos todo este cóctel, no, llegamos a estos resultados dramáticos en algunos casos, de muerte en otros, pero que significan
que le golpea la puerta a todos. Es un agravio a la existencia. Y además, por eso hay que defender al consumidor y su existencia. Claro, y además, Osvaldo, tenemos que tener presente que a veces los estados no pueden competir con el poder que tienen estas multinacionales porque te dicen, me voy, y te dejan 4.000, 5.000 personas sin trabajo. Me voy y chau, y se van. Entonces los gobiernos están atados, también hay como una presión para que no puedan ejercer todo el contralor que tiene que ejercer el Estado, ¿no? Acá en la zona sur hay historia de una empresa de neumáticos, sí, que fabricaba neumáticos, que cuando le quisieron cobrar 300 millones de dólares de impuesto que debía, sí, el presidente Alfonsín, le fueron a golpear la puerta y le dijeron, nos vamos y le dejamos todos los opereros en la calle. Claro. Entonces, a ver, entendamos una cosa, el Estado tiene que ser fuerte. Y el Estado tiene que ser fuerte por sobre el mercado y defender a las personas, no a las corporaciones. Ahí está. Bien, vamos a compartir la primera pausa, pero quédate porque esto se pone picante y se pone lindo para entender un poquito más de qué se trata todo lo que tiene que ver con el consumidor y con estos precios que uno tiene que achicarse. No se cree que usted solo se achica o sola, Todos nos tuvimos que achicar porque la verdad que los productos se fueron por las nubes. Y ni qué hablar del dólar, que eso vamos a hablar en el próximo bloque. Enseguida volvemos. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Abanico Bazar, Avenida Jaureche 453, Guernica. Todo lo que buscas lo encontrás en Abanico Bazar, Avenida Jaureche 453, Guernica. Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si estás por comprar o vender tu auto, acércate a Picarsa Automotores. Todo en venta de rodados, autos 0 kilómetros, usados seleccionados con garantía y consignaciones, financiaciones con mínimos anticipos y solo con DNI. Picarsa Automotores. Somos tu agencia de confianza. Más de 10 años cumpliendo las expectativas de nuestros clientes. Y aquí estamos en el segundo bloque con muchas ganas de seguir conociendo muchísimos detalles que por ahí desconocemos. Por eso les contamos que estamos con el doctor Osvaldo Bassano y seguimos hablando. Y la verdad que el dólar tiene una escapada y uno se pregunta, ¿es poco el movimiento de dinero y es el que maneja los precios en la Argentina, el dólar blue? ¿Qué podemos decir al respecto? La verdad que es problemático el tema. Bueno, el tema del dólar es paradigmático porque el dólar oficial, el dólar blue, no influencia en ningún precio. De ninguna manera no existe elemento, como decimos, fáctico, o elemento real, claro, o elemento que se pueda decir esto influencia en otro. No, es simplemente especulativo. Claro. Es decir, que 4 señores se ponen a negociar y lo publican por televisión. Hoy le compré a Piruchito a 600 pesos. Claro. Y eso es el mercado. Ahora, vamos a la realidad. Por ejemplo, usted toma un remedio para la presión. Sí. El Valsartán, hacemos nombre Sí. de propaganda porque es lo que toma todo el mundo, Sí. ¿no?
Y hoy, ¿cuánto me aumentó? En 4 meses me aumentó 40, 50%. Y claro, aumentó el dólar. Mentira. Primero y principal, porque el compuesto químico de ese remedio después de muchos años se hace acá. Pero si se tuviera que importar, se importa a valor dólar oficial, 2.700, 2.270 pesos, con degravación impositiva y no tienen que pagar con transacción. Es decir, en una palabra, ese medicamento no puede aumentar 40 y 50%, que gracias a Dios los jubilados tienen No todos, no gratis, todos, por supuesto, gratis, pero la sí. gran cantidad de jubilados los tiene gratuitos. Así que esta situación de los remedios que a todos nos ocasiona de que tengamos que tener un medicamento que nos aumentan en 4 o 5 meses más de 50, 60%, evidentemente no tiene nada que ver el dólar blue. Entonces me dice, sí, y la leche tampoco. Tampoco, señor, entonces, porque ¿por la qué vaca no? no le pagan en dólares. Es más, al tambero le garpan la leche a 50 pesos el litro, cuyo litro de leche, cuando le llega a la fábrica, le hacen cualquier cantidad de litros por la grasa butilométrica. Entonces, cuando a usted le llega esos 50 pesos que usted dentro del costo le paga, es que usted no pagó ni 10 pesos del costo, porque el resto es toda la degradación que antiguamente le decíamos cuando la bautizan con agua. Claro, la bautizan, ahí está. Ahora, está bien, está pauterizada, todo lo que ustedes me dicen, pero no tiene nada que ver, ni siquiera los insumos pueden estar dolarizados. Claro, y vos decís lo básico, por ejemplo, hablando de la leche puntualmente. Y, pero es lo que- Pero todo lo que se hace con la leche. El Exacto, queso, el kilo queso. de queso. Bueno, lo que está. vamos a otro de los productos que desde hace décadas significan el movimiento económico, la Sí. carne. La carne. Dice, ay, aumentó el dólar blue, entonces el carnicero de la esquina, los bifes, me lo va a cobrar a 2.000 mangos. Perdón. Sí. En la carne nosotros no importamos vacas. Segundo, para matar una vaca y cortarla no necesitan un peso. Es más, al pobre tipo que trabaja en los frigoríficos le pagan en pesos y mal. Y a veces en negro. Entonces tenemos una situación en la cual el dólar no tiene nada que ver. ¿Qué es esto? Especulación. Claro. Y lamentablemente les voy a pasar otro dato. Otro dato. Cuando se hacen las estadísticas de los colegios de escribanos y del registro de la propiedad, muestran el descenso abrupto del valor de las escrituraciones. Si usted hace un escaneo del valor de las propiedades en el Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Capital, lo que fuere, tiene que las propiedades, esas que venden en dólares, bajaron abruptamente porque no hay venta. Claro. Es decir, en pocas palabras, ¿para qué sirve el Dólar Blue? Pura y exclusivamente para volvernos locos a los habitantes, porque no sirve para nada, porque ni siquiera marca la economía y lo único que hace es que 4 especuladores le digan al presidente que quiere hacer lo que se le cante. Y esto no puede ser así. Pero manejan la economía. Osvaldo. Exacto. Manejan la Pero economía ¿quiénes de un son? país. Grupos económicos que están, como dije recién, pensando que son señores feudales que nos tienen a todos acorralados. Estos son los temas por los cuales el mercado se tiene que ingresar y tiene que ingresar fuertemente. Les voy a dar un ejemplo. A ver. Hace poquito todo el mundo empezó a hablar de Winance. Winance nosotros le hicimos un juicio porque le estaba cobrando de más a la gente. Cuando le devuelven la plata a la gente tuvieron que embargarle 6 millones de pesos, se volvieron locos y te quedaron en concurso. Pero los que invertían en Winance están todos desesperados, porque inclusive hay en otras partes del mundo. Sí. Pero hay otro problema. A Winance, que es una fintech, es decir, una entidad no financiera, no es como los bancos, son financiados por los mangos en negro que negocian la mesa de dinero con el dólar negro, ese dólar blue. Claro. Es decir, que financian los bancos a la entidad financiera donde la plata se presta casi al 400%, donde van en las estaciones, porque usted va en una estación de tren, no Sí. voy a decir el nombre de estas no financieras, y van a sacar crédito y le cobran 200, 300, 400, inclusive le dice, le damos 10.000 pesos, pero cuando usted va a la cuenta aparecen 6.000. Es decir, que retuvieron dinero que le dice, no, es el sellado, Claro. no, es el curro. Claro. Bueno, Entonces esto es pura y exclusivamente un golpe financiero.
Esto se tiene que terminar con Banco Central ¿Cómo? fuerte. Con Banco Central fuerte. Claro. Ley nueva de entidades financieras, la ley de entidades financieras que rige todo este bolonqui es del año de los militares. Claro, y la época donde las empresas empezaban a crecer, que hoy son dueñas del país. Nosotros tenemos un problema muy grande con entidades financieras. Son dueñas del sistema de medios, de alimentos y de energía, las grandes grupos económicos. Es perfecto para llevarse puesto el país y a Exacto. nosotros, a los argentinos, estos 45 millones de argentinos que estamos viendo cómo llegamos a fin de mes. Así que me parece justo que el nuevo gobierno, después de octubre, el que sea, empiece a trabajar en consonancia con el pueblo. En consonancia con el pueblo, porque el pueblo necesita tener una forma de vivir mejor, de vivir en paz, de vivir con el sustento que le da el trabajo, pero que no estar agarrado de los pelos por esto, porque sube, porque baja el dólar. Este país bimonetario, ¿no? Lamentablemente lo bimonetario hace que, como muchas veces algunos políticos han dicho muy perfectamente, se transforme en un perjuicio para los argentinos. Claro. Sin moneda nacional no somos independientes, no somos soberanos. Entendámoslo, no fabricamos dólares, fabricamos pesos. Tenemos que ser todos suficientemente inteligentes para dar ese paso para adelante. Claro. Y no permitir que estos grandes grupos sean los que se nos lleven. Porque, como siempre digo, el mismo versito, cuando nos vengan a golpear la puerta de la casa y nos digan, señor, la casa no es más suya. Miren, están haciendo ahora, hace unas semanas, escuché una locura, donde le quieren prestar plata a los jubilados y se quedan con la casa del jubilado. Claro, hay que tener mucho cuidado. Cuidado con esas barbaridades de algunos politiqueritos baratos, algún economista de cartón, que yo les digo economista de cartón porque lo único que tiene es la cartulina de la facultad, pero no piensan en personas. Cuando no se piensan en personas, por más que griten, hagan partidos políticos, rompan la maqueta del Banco Central y pidan libertad, lo único que van a pedir es la destrucción de las personas. Claro. Cuidado, las personas están primero. Y para que existan las personas, no hay nada mejor que el Estado que se creó para eso. Lo creamos todos. Lo creó en Grecia. En Grecia se creó en Grecia. A mí los griegos no eran ningunos tontos. Crearon la democracia, el Estado de Derecho y crearon el Estado para la protección de todos los individuos. Bien, y hablando de derechos y de protección, Osvaldo, sabemos que, por ejemplo, ir bien a la empresa, por ejemplo, Edesur, que está llegándole boletas. Mira, vamos de una punta a la otra, pero tenemos que tratar este tema porque sabemos que la gente no puede pagar. Le llegan, por ejemplo, facturas de 40.000 pesos a una persona que no le alcanza porque tiene la mínima. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué podemos decirle a toda nuestra gente? Acá hay un problema muy serio. No sé por qué se quejan tanto por Edesur. Nosotros tenemos, la asociación debe tener 25 o 30 años. Sí. Yo creo que la mitad de la vida de la asociación estamos pidiendo que la saquen del país, de sur y de norte. Pero no tenemos suerte, ¿eh? No tenemos suerte. Ese es un fracaso de todos los consumidores. Claro. A ver, el problema más serio que tenemos con las empresas de energía es que los distintos planes que se han realizado se han hecho no para que tengamos buena prestación de servicio. Primero y principal, artículo 42 de la Constitución, esto se lo recuerdo a todos los funcionarios y a todos los políticos, del lugar que sea, izquierda o derecha. Es una constitución para reformar, pero esa constitución existe. ¿Cuál es? El servicio público es obligatorio, es un derecho humano fundamental y no puede haber un monopolio sin custodia del Estado. Así que esto es clarito, está en la ley, está en la Constitución y es una forma muy clara de respeto a los derechos de las personas. Primero. Segundo, es decir, que todos los usuarios tenemos la necesidad de tener el servicio de energía, de luz y de gas y de agua. No nos puede faltar. Es base de la existencia, derecho humano fundamental. Claro. Pero más allá de eso, el problema es que con todo el temita que nos ha dejado ese que fue al Fondo Monetario, trajo al Fondo Monetario, ahora tenemos un problema muy serio que nos quieren quitar los subsidios. Para quitar los subsidios, el año pasado se abrió tres audiencias públicas, en la cual en una de ellas se estableció lo que llaman como segmentación. Para crear la segmentación obligó que todos teníamos que ingresar
para que no nos saquen los subsidios. Repito, para que no nos saquen los subsidios. Y eso es, hoy, cualquier persona que no tenga un ingreso mayor a 730.000 pesos, tenga 2 casas y tenga un coche, no le pueden sacar el subsidio. Entonces, tiene que ingresar, inclusive hoy lo puede hacer, en la página de la Secretaría de Energía /subsidio, y ahí anotarse y después 730 sin las cargas sociales, sin alquileres, sí, 730 limpio. Sí. Si tiene 730 o más, le van a sacar el subsidio, pero si no tiene 730, no le pueden sacar el subsidio. Bien. Hay un incremento en la luz de aquel que consume mensualmente más de 400 kilowatts, hablando en la luz. Pero el incremento no excede el 4%. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 8 no puedes pagar 40 por N. Puede ser el 10, depende de la categoría que tenga. Pero ¿cuál es el problema? El problema son los medidores y cómo toman la medición las empresas de energía. Repito, por favor, inscríbanse en la Secretaría de Energía. Y si viene de esa suculenta factura, como es un problema individual, no es todo el mundo que le ha pasado, hagan inmediatamente la denuncia a la empresa y díganle, señor, exijo que me tomen la denuncia. Bien. No, pero usted, no. Le exijo que me tomen la denuncia y luego automáticamente hacer la denuncia en el ENRE en forma personal o virtual, porque esto es así. Y si no le tomaron la denuncia en el ENRE, vaya y haga la denuncia virtual y preséntese en la página y deje constancia de lo que le acabo de decir. Ahí está. Qué bueno tenerte, Osvaldo, porque cuántas cosas nos aclarás y la verdad que es un placer que alguien nos explique así tan perfecto, tan didáctico, para que podamos accionar a favor de nosotros, las personas que somos usuarios y a veces no sabemos qué hacer. Vamos a compartir una nueva pausa, pero volvemos enseguida. Queremos que tu vida se convierta en un ritual todos los días, para que cada momento sea único. Somos un broker de seguros con fortaleza y tenemos nuestros propios rituales para ayudarte a cumplir tus sueños. Todo lo que te mueve está protegido. Todos tus días están protegidos. Todo lo que amás está protegido. Somos Sama, fortaleza en seguros. Abanico Bazar, Avenida Jaureche 453, Guernica. Todo lo que buscas lo encontrás en Abanico Bazar, Avenida Jaureche 453, Guernica. Neumático Gomería, representante de las principales marcas, gomas nuevas, nacionales e importadas, llantas deportivas, originales y recambios, alineación y balanceo. También hacemos cambios de pastillas de frenos. Neumático Gomería, Avenida Hipólito Yrigoyen 15421, Bursaco. Ferretería Alsina, pinturas, herramientas, sanitarios, maquinarias, bulonería, perforaciones de agua, materiales eléctricos, cañerías de gas, agua y cloacas, llaves en el acto. Ferretería Alsina, adherida al Grupo Signar. Lo que buscas, lo encontrás en Ferretería Alsina. Y
aquí estamos en el tercer bloque ya de este Cono Sur Noticias especialísimo con el doctor Osvaldo Bassano, presidente de ADUC, para hablar de muchos temas. Y el tema que viene está relacionado con el bloque anterior. Tiene que ver la diferencia de precios del consumo de luz y también qué pasa con las cooperativas. Osvaldo, contanos. Bueno, a ver, el tema de energía eléctrica es mucho más complejo que, y no puede ser tratado con liviandad. La Argentina, después de las privatizaciones, lamentablemente destruyó todo el sistema y lo separó por provincias. El ENRE, que muchos conocen, solo custodia Edesur y Edenor en la distribución y el transporte. Pero lamentablemente en el interior hay otros órganos de control de la provincia de Buenos Aires, que se los EVA, o en el interior del país cada provincia tiene un órgano de control de la distribución. Hay un problema gravísimo que todos los políticos y todos los que quieren opinar dicen no, porque en el interior pagamos más que... Señores, a ver, si ustedes venden 10 medias en Buenos Aires va a ser un precio. Es decir, si en un pueblo de Buenos Aires las 10 medias la venden en 20 minutos, seguro que las 10 medias van a ser más baratas. Si ustedes las 10 medias la tienen que vender en el interior del país, donde no la van a vender, si no es una media por día, es más que seguro que las medias van a ser más caras. Entonces este es el problema que hay con la energía. Hay menos habitantes, es más el monto de los precios del interior. Pero esto no es algo que lo solucione una empresa, un presidente, un gobernador o un diputado. ¿Saben cómo se soluciona? Derogando la ley de energía y la ley de gas. Bajemos del techo. Las privatizaciones de 1993 crearon esto. Mayores habitantes pagan menos, menos habitantes pagan más. ¿Cómo se soluciona? Que todos tengan el mismo derecho, como dice la Constitución, y sea un derecho humano inalienable. Claro. Ahora, esto ocurre en el interior porque es la ley de energía. Entonces, ¿cómo la cambiamos? Tenemos que cambiar el sistema, chicos. ¿Cómo? Tenemos que cambiar el sistema por una ley nacional, estatizar las empresas que tengan que estatizarse y privatizar las que tengan que privatizarse y generar energía no al costo internacional, a valor dólar mundial, cuando el costo es en Argentina y en pesos. Ese es otro tema, porque si a mí me sacan el petróleo de la provincia de Buenos Aires y sacan con eso la energía y el gas, me lo traen acá de Saliqueró a mi casa, no me lo pueden cobrar al valor que vale en Francia, donde en Francia se lo cobran a 38 euros y acá nosotros estamos pagando entre 70 y 80 dólares. Tanto? Entonces eso evidentemente tenemos que estudiarlo. ¿Por qué valor internacional? Porque somos argentinos y tenemos. Entonces, como tales, tenemos que ser beneficiados de eso. Claro que sí. En la provincia de Buenos Aires hay un dramita. Las cooperativas, contame eso de las cooperativas. Las cooperativas de la provincia de Buenos Aires reciben subsidio de la provincia de Buenos Aires, inclusive cuando tienen que poner esos famosos contenedores gigantes con grupos electrógenos, le paga a la provincia un subsidio. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál? Es que estos muchachitos aparte, por distintas razones, empiezan a ponerles cargos en la factura que si no los pagan con la factura de servicio, automáticamente les cortan la luz, cosa que no tendría que ser. No. Entonces, la asociación interpuso distintas acciones judiciales, distintas jurisdicciones en la provincia de Buenos Aires y ha habido pueblada, muchachos, con tirada de bombas molotov a las cooperativas. ¿Por qué? Porque las cooperativas, que deberían ser eleccionadas, sin fines de lucro, los presidentes están a 20, 30 años, se encaraman en el poder y después creen que son las empresas de la familia. Y no es así. Son las empresas, primero, que están subvencionadas y el Estado les pone plata, pero aparte no pueden ahogarle a los vecinos. Entonces, de alguna manera, cuando metimos las acciones colectivas y le pedimos que devolvieran la plata, decir, nos van a fundir. No, no se van a fundir. No se van a fundir porque ustedes reciben un subsidio. Lo que ocurre es que están distrayendo la plata, cobrando el presidente 2 millones de pesos, cada empleado 300... Sueldos jerárquicos tremendos. Exacto, y entonces no hacen absolutamente nada y después llaman a los usuarios, como hicieron el 9 de julio, que los escrachan, faltando el respeto al 42 de la Constitución, el trato digno. Y la verdad que honestamente esto está pasando en todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Y ojo, el OSEBA los sancionó, les metimos un juicio, pero siguen, y en algunas provincias opositoras al gobierno de la provincia están persiguiendo a los usuarios.
No, muchachos, los usuarios somos personas, no nos pueden perseguir. Ojalá se entendiera esto. Los diarios no han sacado esto, los grandes medios tampoco, pero repito, hay puebladas, le tiran piedras a las cooperativas, los presidentes se creen jerarcas, no son jerarcas, son vecinos, algunos no son vecinos porque ni viven en el lugar, y lamentablemente esto es terrible en las empresas, en las cooperativas de la luz. Pasa lo mismo, por ejemplo, en Villa Gesell, y hago esto con referencia a cargos que le cobran en internet y en telefonía celular. Es decir, escándalo terrible que debemos empezar a controlar. Lamentablemente tenemos este inconveniente, ¿por qué? Porque todos se creen que son dueños de la palabra y no se dan cuenta que hay personas detrás. Claro, lo que pasa es que se habitúan, Osvaldo, la gente se habitúa y después se confunde, se piensan que la empresa... Que el dueño de la cooperativa es el dueño. Claro, que es el dueño de todo, claro. Y no es así, y no es así. Y otro de los temas, ya que hablas de todo lo que se va, por ejemplo, vías navegables, ¿no? Un tema que es tan interesante y que se posterga, viste que ya terminó la concesión, que había sido 25 años, es todo un tema porque todo lo que se produce en el país sale, por ejemplo, del norte, sale por el río Paraná, por el río Uruguay, y desgraciadamente sabemos que son concesiones que hasta que no se haga todo lo que tiene que ver con el Canal Magdalena, vamos a tener que seguir comercializando y el puerto que esté en Montevideo. Es una locura. El tema es que se nos va a divisas y perdemos dinero y también es una forma de evadir. Claro. Y no ven que ahora la FIP cada 2 por 3 descubre que alguien está evadiendo. Claro, porque la vía navegable siempre han sido... Por el Paraná han venido siempre... Cuando Macri sobrefacturaba el Fiat en Uruguay y lo pasaron para acá, que después destituyeron a la Corte porque no lo condenaron por contrabando. Bueno, de esa época y antes siempre hubo contrabando. No nos olvidemos que Saavedra era el dueño del contrabando. Ahora, evidentemente, las vías navegables es muy importante que sean manejadas por el país y terminemos con lo que ocurrió en la década del 90. Ahora, tenemos un problema serio, que todo esto es porque no tenemos dominio económico. La independencia económica la necesita el país, pero tiene que ser dueño de su tierra, de sus productos, de su energía, de su litio, y tener nosotros las fábricas para hacer los celulares, para hacer las baterías de los celulares, para tener la economía del conocimiento. Todo eso lo tenemos que tener nosotros. No nos engañemos más, que para poder tener plata e ingreso tenemos que pedirle plata al Fondo Monetario o el único ingreso ser del trigo. No, ni la soja. Basta de granero. No, tenemos que ser nosotros. Si nosotros podemos hacer de todo. Sí. Podemos hacer sillas buenas, podemos hacer coches buenos y llegamos a hacer aviones. Nosotros teníamos fábrica de aviones y de barcos. Sí. Para los chicos que no teníamos fábrica de barcos, eran los mejores del mundo. El segundo avión a chorro del mundo, ese que usted... El avión a chorro, cuando los aviones norteamericanos, el segundo era argentino, lo hicimos acá. Sí. No podemos ser un país ahora en degradación, nada más porque dicen que afuera es mejor. Claro, no, muchachos, podemos hacerlo. ¿Y cómo se hace? Poniéndonos de acuerdo y dejando de ser pobres. Para ser pobres hay que tomar la decisión de hacer. No importa que nos vengan a decir que nos van a correr con un palo. No, seamos libres. Claro. Para ser libres y tener un Estado que nos defienda, no tenemos que permitir que este tipo de gente se nos suba a la cabeza. Por supuesto. Y hablando de lo que hacíamos, barcos, hice un programa especial de Astillero Río Santiago. Desde la escuela primaria, los chicos, había una escuela primaria, una escuela secundaria, y después te recibías en ingeniero naval. Ahí mismo, el Astillero Río Santiago, que se hizo todo. Bueno, y tiene todas las posibilidades de que eso vuelva a generarse. De a poquito está, pero tenemos que tener la decisión nosotros de saber que podemos, como dice Osvaldo Bassano. Bien, vamos a compartir una nueva pausa, la última, pero seguimos deleitándonos con todo lo que este hombre, este profesional, nos cuenta aquí en este programa especialísimo de Cono Sur Noticias. Enseguida volvemos.
Queremos que tu vida se convierta en un ritual todos los días, para que cada momento sea único. Somos un broker de seguros con fortaleza y tenemos nuestros propios rituales para ayudarte a cumplir tus sueños. Todo lo que te mueve está protegido. Todos tus días están protegidos. Todo lo que amás está protegido. Somos Sama, fortaleza en seguros. A lo mejor por vivir colgando del último escalón del hemisferio sur. A lo mejor en este mundo estamos parados de cabeza. Abanico Bazar, Avenida Jaureche 453, Guernica. Todo lo que buscas lo encontrás en Abanico Bazar, Avenida Jaureche 453, Guernica. Ferretería Alsina, pinturas, herramientas, sanitarios, maquinarias, bulonería, perforaciones de agua, materiales eléctricos, cañerías de gas, agua y cloacas, llaves en el acto. Ferretería Alsina, adherida al Grupo Signar. Lo que buscas, lo encontrás en Ferretería Alsina. Y llegamos al último bloque de este Cono Sur, noticias especialísimo, con el doctor Osvaldo Bassano hablando de todo. Para que usted preste atención, este es un programa de colección, para tenerlo presente ahí y enterarse de primera mano por un profesional que hace mucho viene trabajando con respecto al consumo y todas las cosas que nos cuenta. Así que, Osvaldo Bassano, yo te agradezco nuevamente. Es un placer tenerte aquí en nuestro estudio para poder disfrutarte y enterarnos y hacernos un poquito de mala sangre. Recién hablábamos del litio en algún pasaje del bloque anterior, pero es un tema muy preocupante porque sabemos que la gente, por ejemplo, en Jujuy, ha tenido que soportar una reforma de la Constitución que deja a los pueblos originarios un poco fuera de este juego que tiene que ver con lo que se viene en la Argentina, que es el litio. Somos personas... Sí. Del siglo XX, para no hablar de edades. Después de 1976, hablaste de Jujuy, sí. Me tengo que acordar de 1976, donde paleaban a la gente, nadie podía opinar y desaparecían personas. Esto es clarito. Sí. Así que es lo mismo, pero sin desaparecer personas. Pero tengo que acordarme que hasta 1976, señores, muchos que vivieron o no vivieron, la Argentina hasta esa década fabricaba aviones, fabricaba trenes, los trenes, las vías, fabricábamos todo, no se importaba. A partir del 76, como la Argentina era demasiado rica, se la sometió al proceso militar, a lo que se llama la privatización del Estado, y a partir de ahí, y luego en la década del 90, donde se profundizó, nos quitó todo. No podemos permitir que con el advenimiento del siglo XXI y el futuro, que es las comunicaciones, se transforme también en un salvavidas de plomo, en un yunque en la cabeza de todos los argentinos y nos saquen la riqueza que tenemos. Somos los segundos productores de gas, terceros productores de petróleo, primeros productores de litio del mundo conjuntamente con Bolivia y Chile. Muchachos, ahí está oculto algo que tenemos que hacer nosotros, que es nuestra industrialización, primero el pueblo argentino, primero las comunicaciones en Argentina, primero todo el sistema de progreso en la Argentina y después exportemos. Porque si no, vamos a quedar vacíos. Y la única manera de no volver a pasar lo que pasamos a partir del 76 para acá, con muerte, persecución, como hicieron con los jujeños, porque los jujeños están reclamando sus tierras y no puede ser que se los persiga y se los mate. Y ojo, el medio ambiente nos está reclamando que seamos mejores, porque después nos va a pasar la factura.
Y cuando pasa la factura en medio ambiente... Ya no hay tiempo. No hay tiempo porque no fuimos. Es decir, vino el hecatombe de la humanidad. Hubo una... el hielo se avanzaron y murió miles de millones de habitantes en la Tierra. Y de especies que han desaparecido. Y las especies que desaparecieron, porque la naturaleza le pasó factura al hombre cuando el hombre no está de acuerdo con la humanidad. Nosotros hoy estamos agrediendo a la Tierra constantemente, estamos destruyendo la naturaleza, el agua. Entonces, seamos conscientes. La Argentina es rica en agua, tenemos agua por donde quiera, pero no podemos hacer un desierto de la Argentina. ¿Por qué? Y pura y exclusivamente no podemos ni talar árboles, ni hacer que el oro siga llenando de cianuro las capas subterráneas, ni tampoco podemos permitir que el litio se lo saque, nos deje pobre a todo el norte de la República Argentina y termine la Argentina sin fondos. Esto es lo que tenemos que dirimir en el futuro. Basta de negocio de unos pocos. La Argentina es de todos los argentinos, 47 millones de habitantes, no de 4 piolas. Es verdad, es verdad. Bueno, estamos viviendo en un momento donde, por ejemplo, el tema del Fondo Monetario Internacional que nos aprieta, nos pide que cada vez, le pide a los gobiernos que cada vez limiten más, por ejemplo, el tema de las jubilaciones, el tema de darle la posibilidad de que los sueldos mejoren. ¿Cómo se vive? ¿Cómo como un profesional, como un abogado, estás notando este apriete? ¿Y qué nos piden en definitiva? ¿Qué vamos a hacer? Porque es una encrucijada muy dolorosa esta que estamos atravesando. Si en estos 4 años que estuvo el presidente Fernández, tendríamos que haber pagado todo ese dinero que llegó y se evadió. Sí, evidentemente el gobierno del presidente Fernández fue literalmente apretado por los fondos internacionales y una oposición que no le permitió poder mejorar. Ahora, tenemos varios temas para solucionar dentro de esta situación que debemos eliminar al Fondo Monetario como injerencia, porque no podemos permitir... ¿Pero con qué vamos a pagar? Bueno, como han dicho algunos políticos, con el excedente de las ganancias, para hacerle claro a la gente. Claro. Si vendemos 10 y tenemos un excedente de 2, paguemos con 2. Y aparte, que devuelvan la platita que se llevaron. Porque hay más de 100.000 millones de dólares, 150.000 millones de dólares afuera de evasión de divisas, que son argentinos que sacaron el dinero del país. En el Congreso hay 2 normas para que eso regrese y se le cobre los impuestos. Mire si eso se puede pagar. Con eso podemos pagar todo, quedar en libertad y dejarnos de embromar. Hay una serie de temas para solucionar, más allá de la salud, más allá del tema de la educación, que es prioritaria. Acá se ha hecho bastante, pues se le mejoró bastante el salario a los educandos, a los docentes, pero hay un problema. Se mejoró dándole al educando salarios para que pudiera trabajar, ir a la escuela, pero hay un problema que son el tratar de volcar más privilegios y más fuerza educativa a la educación pública. No nos olvidemos que nosotros tenemos una educación terciaria de excelencia. Tuvimos premios Nobel, es decir, que tenemos muy buena educación y tenemos muy buena materia prima. A partir de ahí hay que mejorar eso, pero hay otros temas muy importantes que con este tema del 76 para acá se privatizó la medicina, por ejemplo. La medicina no puede estar más privatizada con medicina prepaga. Este sistema que hay hoy es un sistema donde no podemos estudiar dónde va la plata que le pagamos a la medicina prepaga, que muchas de ellas terminan invirtiendo en canales de televisión e inmuebles. Vayan a Puerto Madero, se paran mirando el río, miran para la derecha y van a ver un terrible edificio que dice Galeno, y no es que hay un hospital, no, es una inversión inmobiliaria. Lo mismo hizo Suimédica, SOSDE, no ponen plata en la medicina. Se han quebrado en la zona sur, oeste y oeste, y en gran parte del país, sanatorios de primera línea, y cuando hay una enfermedad grave o una operación grave, los mandan al hospital público. Entonces, muchachos, dejémonos de embromar,
Un político ya dijo por ahí, hay que cambiar el sistema de salud, que hoy está dividido en 3 partes, que es la medicina pública, la medicina de obras sociales y la medicina prepaga. Hay que integrarlas todas, terminar con los negocitos de la medicina prepaga y hacer que ese dinero se vuelque a las personas. Como siempre digo, primero las personas, después los negocios. Claro. Nadie tiene que perder plata, pero no por eso la salud sea un intercambio monetario. No, y aparte volverse millonarios de la noche a la mañana, no es justo, porque no se está tratando con cosas, se está tratando con nada más ni nada menos que los seres humanos. Otro de los temas, y ya te voy liberando, porque te he captado acá con nosotros en Cono Sur, tiene que ver con los alquileres. Los jóvenes no pueden comprar un terreno, no pueden construir y no pueden alquilar. ¿Cómo hacemos? Es muy preocupante el tema y es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. A ver, siempre la Argentina ha tenido un problema con la ley de alquileres, pero más le digo que no es un tema argentino, porque si no, en Alemania, Merkel no hubiera expropiado edificios. Claro. Porque expropió edificios. Es decir, que no es un problema argentino. Sí. No fue Chávez, nada. No fue Chávez, fue Merkel, que sacó una ley de Congreso, aquellos inmuebles ociosos, adentro para alquilar. Es decir, a ver, esto no es un nuevo. En Estados Unidos se le aumentan los impuestos y se sancionan severamente en Nueva York, porque Nueva York no tiene propiedad. Es decir, que no es un tema argentino. Pero en la Argentina tenemos especuladores. Te vuelvo a recalcar, durante algunos meses hemos sido objeto de un pájaro loco que picotea y dice, la libertad, libertad. No, en la Argentina hay libertinaje. La intermediación en la Argentina es tan grande que pueden tener intermediarios en el tema inmobiliario que son terribles y que muchos por 2 pesos son capaces de encarecer un inmueble. Entonces el tema de los alquileres está muy adherido al tema de los intermediarios. Por otro lado, hay que buscar normas que beneficien a aquella persona que tiene un inmueble y lo quiere alquilar, pero no para beneficiar a aquellos que tienen edificios completos, que no sabemos de dónde viene la plata, como pasa en Rosario, que vienen del narcotráfico, y toda esta gente tiene que tener blanqueado todo eso, y que si están alquilando como dueños, son de... Ojo, si una persona, proveedor, alquila un edificio, lo tiene alquilado de la noche a la mañana, es un alquiler de derecho que está protegido porque es relación de consumo. Así que ahí habría que establecer una norma muy específica. Es una lucha que hay entre el capital y una puja, pero que el intermediario lamentablemente le ha puesto una pizca, muchos de buena voluntad o mala voluntad, que ha encarecido severamente el alquiler. Yo digo el abuso, Osvaldo, siempre hablamos en el programa radial, decimos, por ejemplo, las tarjetas de crédito, también es un tema inagotable. Las tarjetas de crédito en la Argentina tienen un problema normativo que se quiso cambiar hace poco y no se acepta. En la Argentina el costo al comercio de una tarjeta de crédito es de 3 puntos. En Brasil o en Estados Unidos es de medio punto. 3 puntos a medio punto es una diferencia muy grande. Mucha. La de débito le cobran por cualquier cosa porque cobran las cuentas, es un problema de Banco Central. Ahí hay que hacer una regulación y un trabajo muy fuerte, porque las 2 tarjetas que tienen el 100% que son 2 empresas multinacionales, son las que gobiernan el mercado. Vuelvo a insistir, intervención del Estado en el mercado, porque es la única manera que el consumidor se vea beneficiado. A mí me enseñaron en la facultad que el crédito es la mejor forma del progreso, pero cuando el crédito tiene usura, no sirve el progreso. No sirve. Bueno, nos van a quedar un montón de temas en el tintero, muchísimos temas que tienen que ver con lo básico, con lo diario, pero ha sido un placer tenerte, ha sido un placer como siempre. Podemos seguir hablando 12 horas para que usted se entere un poquito más, pero la última para redondear. ¿Nosotros tenemos un Estado bobo que no quiere controlar o no nos dejan controlar? No. El Estado controla. Lo que ocurre es que tenemos un Estado con muchos problemas, con algunas normas que están viciadas, otras normas que no están viciadas, y un problema fundamental. A ver, ¿cuál? Así como tenemos los medios, también tenemos la justicia. La justicia, primero, tiene un sistema del siglo XIX.
Pero aparte, tenemos un problema con muchos jueces que tienen teléfono fácil con corporaciones, Claro, políticos claro. que hacen negocio, Qué y eso, pena. hasta que no se cambie el Poder Judicial o empezando por la Corte Suprema, lamentablemente no va a haber solución. Osvaldo Bassano, muchas gracias. Por favor, al muchas contrario. gracias, es un placer. Vamos a brindar por la Argentina 2 veces, porque tenemos agua. 2 veces por la Una, Argentina. 2 por todos los argentinos y la Argentina, que Sí. es un gran país. Por supuesto. Un gran país. Es un gran país y merecemos las personas Vivir que estamos- mejor. Vivir mejor, vivir mejor. Señoras y señores, por ustedes, por esta bendita patria que tenemos y que seguramente se encamina en este año tan importante, se encamina para estar mejor. Así que vamos a seguir luchando para que esta Argentina siga siendo lo que fue y seguramente va a ser mejor. Mejor. Gracias, Osvaldo, por venir. Muchas gracias. A todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Pásenlo lindo. Chao. Adiós.